Llegas a la iglesia y escuchas al pastor leer el pasaje de la semana. Quizás algunos versículos del libro de Jueces. Suena interesante, pero no tienes idea de cómo se relaciona con Jesús y mucho menos de qué tiene que ver contigo. El predicador expone el texto y te asombras de su capacidad para iluminar el significado del pasaje y conectarlo con el Evangelio, así como de su habilidad para ofrecer muchas aplicaciones prácticas para la vida de los miembros de la iglesia, desde los niños hasta los más ancianos. Jamás podría hacer eso por mí mismo, ¿piensas? Quizás intentaste empezar a leer tu Biblia en un año, pero cuando llegaste a Levítico, las reglas ceremoniales te provocaron un dolor de cabeza. Mejor, volviste a leer un salmo, por aquí y por allá. En fin, de vez en cuando nos sentimos abrumados al leer las Escrituras. Lo más fácil es escuchar lo que otros dicen acerca de Dios y simplemente repetir. Empezamos a memorizar las frases, oraciones y expresiones de otros creyentes respecto a la Biblia y a la fe cristiana. Repetimos pedazos de canciones y versículos seleccionados que pueden encajar en cualquier situación a los ojos de las personas. Parecemos muy diestros en las Escrituras, pero en realidad somos bebés espirituales que no saben discernirla por sí mismos. Repetir lo que otros dicen acerca de Dios no es conocer a Dios. Aunque acercarte a las Escrituras por ti mismo puede ser algo abrumador, no necesitas caer en la desesperación. Nuestro Señor quiere que le conozcamos y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerlo. Primero, lee la Biblia con el Evangelio en el centro. La Biblia no es una colección de textos desconectados entre sí. De principio a fin, las Escrituras revelan quién es Dios y lo que ha hecho. Dios, a pesar de que la Biblia está llena de historias, la Biblia principalmente cuenta una sola gran historia, la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos cuenta cómo el Dios del universo creó un mundo perfecto para que criaturas hechas a su imagen lo administraran, reflejando su amor y autoridad sobre la creación. Sin embargo, estas criaturas, Adán y Eva, le dieron la espalda al Creador y su pecado los separó de Él. Dios, siendo santo, 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 no podría simplemente ignorar el pecado de los seres humanos. Así que se hizo carne para cargar en él mismo la culpa por la maldad de los seres humanos y vivió en lugar de ellos. La vida perfecta que ellos jamás podrían vivir. Él resucitó con poder, asegurando la victoria para siempre sobre el pecado y la muerte. Y dejó a sus discípulos para contar a otros de esta maravillosa historia hasta que Él regrese en gloria y poder culminarla. Esta es la historia del Evangelio. Esta es la historia de la Biblia. Cada historia narrativa, cada poema, cada profecía, cada epístola forman parte de la gloriosa historia del Evangelio. No debemos perder esto de vista. Sea cual sea la sección de las Escrituras que estemos leyendo, lee la Biblia identificando los géneros literarios. La Escritura no es solo un libro, sino un libro hecho de muchos libros. Estos textos se escribieron en un periodo de 1600 años, a través de 3 continentes, en 3 idiomas diferentes y de la pluma de unos 40 autores. Este libro, formado por varios libros, contiene diversos estilos literarios, narrativa histórica, poesía, discursos, etc. Y aunque todos comunican la verdad, no todos la comunican de la misma manera. Así como no leerías de la misma manera una obra de teatro y un ensayo científico, no deberías leer el libro de Proverbios de la misma manera que la carta a los Romanos. Si estás buscando una guía sencilla para aprender a leer con fidelidad cada tipo de literatura que encontramos en las Escrituras, te invito a suscribirte y explorar este canal en donde hallarás herramientas prácticas de cómo leer tu Biblia. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. En tercer lugar,
debes leer la Biblia observando, interpretando y aplicando. Es importante entender que aunque la Biblia fue escrita para nosotros, la Biblia no fue escrita a nosotros. Cada uno de los 66 libros de la Biblia se escribió en un contexto histórico particular para una audiencia particular. Y esa audiencia no éramos nosotros. Uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es preguntarnos, ¿qué significa para mí este texto? Y esto es un error. El pasaje no fue escrito para que intentes descifrar qué sientes o crees que significa para ti. El pasaje ya tiene un significado, el significado que el autor quiso transmitir a su audiencia original. Tu responsabilidad como fiel lector de las Escrituras es descubrir ese significado y después aplicar ese significado a tu vida. Pero, ¿cómo logramos esto? En primer lugar, el primer paso es observar. Cuando observamos, respondemos a la pregunta, ¿qué dice el pasaje durante la observación? Es importante identificar los diferentes géneros literarios de las Escrituras y las reglas para la lectura de cada uno de ellos. Aquí también notamos la estructura del pasaje, cómo se conectan las frases y cuáles son las ideas o conceptos repetidos. Y una vez que hemos observado, pasamos al siguiente nivel, que es la interpretación. Aquí respondemos a la pregunta, ¿qué significa lo que dice este pasaje? Y algo muy importante en este paso es considerar el contexto, lo que rodea al pasaje que estás leyendo. ¿Qué se dice antes y qué se dice después? Una forma muy común de imponer un significado sobre un texto bíblico es aislarlo de su contexto. No olvides prestar atención a cada una de las palabras. Emanuel Elizondo, editor en jefe de Villas Holman y profesor de teología, explica acerca de esto como sigue. Fíjate cuál es el sujeto de la oración, cuál es el verbo de la oración y después mira hacia dónde apunta el verbo. Y puedes ver, por ejemplo, si el verbo es activo, es decir, si el sujeto está haciendo la acción, o si es pasivo, es decir, que el sujeto está recibiendo la acción. Cosas como esas son muy importantes. Y lo otro, fíjate muy bien a las pequeñitas palabras de conexión, como por ejemplo, las escrituras a veces dice pero o entonces, así que uno debe de estar pensando de qué me está hablando. ¿Me está hablando de? ¿Este es el resultado? ¿Este es el propósito? ¿Esta es la conclusión? ¿Está comparando dos cosas? ¿Qué es lo que me está diciendo esta pequeña palabrita en este paso? También debemos considerar qué significa este pasaje a la luz del Evangelio. Gran parte de la Biblia se escribió antes de que Dios se revelara en Cristo. Así que debemos pensar en cómo es que Jesús ilumina la manera en que vemos este pasaje. Y finalmente, cuando tenemos claro el significado de este pasaje para la audiencia original, es el momento de aplicar. ¿Cómo puedo vivir hoy los principios de este pasaje? Aunque un pasaje tiene un solo significado, puede tener cientos de aplicaciones, como bien escribe R.C. Sproul en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia. A pesar de que un pasaje de la Escritura tiene un solo sentido, puede tener muchas aplicaciones en una amplia variedad de matices. La Biblia tiene riquezas abundantes. Estas jamás se agotarán y estaremos explorándolas hasta que Cristo regrese en gloria, sin importar quién seas ni de dónde vengas. Si eres un hijo de Dios, tienes todo lo que necesitas para conocer a Dios a través de su palabra. Tienes una mente y un mandato para usarla para la gloria de Él. Tienes al Espíritu Santo y puedes orar por sabiduría, una oración que Dios promete responder. Tienes la comunidad de creyentes que pueden ayudarte en tu caminar. Es hora de vencer los miedos y empezar a tomar en serio ese llamado de leer las Escrituras y usarla con precisión.
Es mi oración que este programa te anime y te motive a empezar a leer y a estudiar la Biblia. Aquí encontrarás muchos recursos gratuitos para seguir creciendo en tu entendimiento de la palabra. Pero recuerda, no hay atajos. Tienes que sentarte frente a la Biblia y hacer el trabajo duro. Dios te bendiga en tus esfuerzos.